Bueno, continuamos acá en Vladimir en la Una y vamos a dar la bienvenida a Carlos López, quien es dirigente de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores. Tú eres coordinador general Sí. de la Central. Además vienes del sector universitario. Yo conozco a Carlos, bueno, del siglo pasado, de cuando era dirigente de Ataucigua, allá en la Universidad Así Simón es. Bolívar, ¿no? Así es. Que es tu sindicato de base. Mi sindicato original, sí. Y eres teniente de la milicia. Sí, vengo uniformado ahorita, Vladimir, y bueno, ya te dije, porque teníamos un acto ahorita en el cuartel de la montaña y me fue imposible tener tiempo para cambiarme de ropa, poder venir aquí en mi condición de sindicalista, pero aquí estamos. Ahora, ¿es compatible la condición de sindicalista con la condición de integrante de una milicia? Claro, la milicia, los cuerpos combatientes de la milicia o la milicia obrera, igual que la milicia territorial, somos civiles que nos movilizamos en situaciones de contingencia. Cuando hay un conflicto obrero, por ejemplo, tú eres líder de una empresa o dirigente sindical y hay una asamblea, bueno, que ordena o decide ir a un conflicto, tomar alguna acción y viene un superior tuyo de la milicia a darte una orden para que impida que esa acción se realice, ¿a quién le obedeces tú? Claro, la milicia, el sindicato es totalmente independiente, no está subordinado a la milicia. La milicia, te repito, se moviliza en situaciones en contingencia, situación de amenaza externa, de contingencia climática. En esas condiciones se moviliza el miliciano para la defensa estratégica de la patria. Pero en conflictos laborales hay una ley orgánica del trabajo que hay que respetar. El miliciano tiene que ser el primero que respete la ley orgánica del trabajo porque es el mandato del comandante presidente, la ley que hizo Hugo Chávez, la Constitución. Entonces, un conflicto obrero puede estar perfectamente ubicado entre los lineamientos de la ley orgánica del trabajo. Por cierto que esta mañana vi una fotografía, una reseña de un conflicto que hay en Bolipuertos y hay una manifestación de trabajadores que, de acuerdo a la nota que vi, fue reprimida por la Guardia Nacional. ¿Qué pasó allí? Sí, aparece, yo no conozco los detalles, no sé si realmente qué pasó, pero sí, los Bolipuertos es de una empresa del Estado que viene de recuperar todos los puertos. O sea, ya sabemos que los puertos fueron centros de corrupción desde hace mucho tiempo en la Cuarta República y parte de la revolución existía ese foco. Y ha habido un trabajo muy bueno de construcción de una alternativa de control, de gestión de la parte de los puertos. El conflicto, no conozco los detalles, fue esta mañana, como tú dices, que salió en los medios, pero bueno, te repito, hay una ley orgánica del trabajo que es obligación aplicarla en el país. Solamente los conflictos laborales, cuando coliden con la seguridad nacional, es donde pudiera haber algún tipo y eso es muy difícil que pase, ¿no? O sea, aquí en Venezuela ha habido plena libertad para los conflictos, plena libertad para la movilización. Pero en este caso, ¿qué va a hacer la Central, por ejemplo, para defender los derechos de sus trabajadores? Los vi hasta vestidos de rojo están. Sí, nos vamos a acudir, obviamente, a ver cuál es el conflicto que tienen, cuál es la situación que hay y a apoyarlos y dirigir su conflicto. Hay que dejar claro, Vladimir, la gente, o sea, digamos, la Ley Orgánica del Trabajo establece claramente lo que es la gestión directa de la clase obrera en el proceso productivo, en el proceso social de trabajo. Y la Ley Orgánica del Trabajo tiene establece plena libertad en Venezuela de sindicalización y de huelga. Es una de las leyes en el mundo que garantiza totalmente el derecho a huelga. Eso no pasa no pasa en muchas partes. Y no solamente garantiza el derecho a huelga, garantiza el derecho a la sindicalización, fortalece al sindicato y en Venezuela es uno de los pocos sitios del mundo donde hay estabilidad plena, donde los trabajadores no pueden ser despedidos. Puede haber conflictos porque chocan con la estructura del Estado, chocan con el Ministerio del Trabajo en algunos casos, con las inspectorías que no cumplen un papel apegado a la ley. Puede haber conflicto porque en un ente del Estado, la gerencia, por ejemplo, supóngase que fuera Bolipuerto, la gerencia no está adaptada, no está trabajando de acuerdo al mandato de la Ley Orgánica del Trabajo, eso puede pasar. Ellos están reclamando contrato colectivo. Bueno, una convención colectiva es un derecho totalmente consagrado. Solamente que la convención colectiva ahora tiene nuevos paradigmas. Estamos discutiendo, lo dice la ley y lo diseñaba la Constitución del presidente Hugo Chávez del 99. Lo diseñaba en forma general y la Ley Orgánica del Trabajo la ejecuta. El nuevo paradigma, ¿cuál es? Ya no vamos a negociar un salario, vamos a discutir con el representante, en este caso del Estado venezolano, la justa distribución de riqueza. Es el nuevo esquema que tenemos que desarrollar. O sea, cómo la clase trabajadora, en gestión directa, entre todos, planificamos la producción de bienes,
la generación de riqueza garantizando su justa distribución. Entonces, el salario del trabajador lo sustituimos por una relación en la cual las empresas deben ser productivas no solamente para darles aumento de salario a los trabajadores, sino para pensar en la justicia social, en el pueblo y en todas las necesidades del venezolano. Carlos, acaba de realizarse el Congreso de la Central Bolivariana Socialista. ¿Cuáles son los principales acuerdos de ese Congreso? Creo que es importante para que los trabajadores estén informados. Sí, es importante señalar que tuvimos 3 meses discutiendo. Desde el 9 de agosto se instaló en el Estado Vargas el día 9 de agosto con la presidencia del presidente Nicolás Maduro. Discutimos 7 áreas de debate, pero podemos decir que una de las más importantes, si no la más importante, fue el esquema productivo. O sea, la clase trabajadora venezolana está discutiendo, está debatiendo cómo salimos de la improductividad en todos sentidos. Estamos hablando de las empresas de Estado, estamos hablando de las empresas privadas, estamos hablando de cómo en Venezuela se genera una capacidad productiva que logre superar la debilidad que tenemos actualmente, mediante la cual se aprovecha para desarrollar una guerra económica contra el pueblo, la guerra económica es contra el pueblo. Si logramos levantar, que es la meta que tenemos, una productividad máxima, donde, por ejemplo, podamos generar más de la mitad, 60-70% de los alimentos que consumimos, obviamente no tenemos que depender de la renta petrolera. El gran reto es dejar de ser un país rentista y ser un país productivo. Eso implica convulsionar las empresas básicas, Sidora, Alcasa, eso implica incluso hasta revisar la gestión directa en la misma PDVSA. De la clase obrera. Hay nuevos lineamientos en la Ley Orgánica del Trabajo que hasta ahora no los hemos aplicado como debe ser, pero pasa fundamentalmente por la gestión directa del trabajador del proceso social de trabajo, la justa distribución de la riqueza y la autoformación de los mismos trabajadores y trabajadoras en el proceso de trabajo. Aquí dice, soy venezolano, dice, Dios mío, 2 invitados, 2 chavistas, qué equidad tan grande la de tu programa, así quieren dirigir el país sin mayoría. Bueno, le digo lo siguiente, si el invitado anterior era chavista, yo tengo el pelo largo. Bueno, Carlos, sobre el tema del Congreso y una iniciativa que allí se discutió, que se anunció, que es la creación del Banco Obrero, pues, o el Banco de los Trabajadores, o el Banco Bicentenario Obrero. Sí. Yo no sé finalmente cuál va a ser la denominación, pero en todo caso se trata de un banco que pudiera ser la segunda parte de lo que fue el BTV, por lo positivo, pero también Dios quiera que no se corra el riesgo que sea la segunda parte por lo negativo. ¿Cómo hacer para que ese banco de los trabajadores no caiga en lo que cayó ese anterior banco? Claro, estamos hablando de la Cuarta República, donde hubo bancos como ese y muchos bancos, no solamente el BTV, sino muchos bancos hundidos en la corrupción y en los desfalcos del pueblo venezolano. No fue nada más el BTV, fueron ¿cuántos? Como 14, 15 bancos que le robaron el dinero al pueblo venezolano. El Banco de Desarrollo Social de la clase obrera, que se planteó como una solicitud sobre todo el sector público, debe ser una institución, desde luego, que jerarquice hacia el trabajador y trabajadora todos los programas de desarrollo social que son importantes dirigir. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Social de la clase obrera puede ser instrumento fundamental para efectos de la vivienda de la clase obrera. Fíjate que tenemos en Venezuela como, no sé, creo que más de 500.000 trabajadores y trabajadoras de la construcción. Y resulta que los trabajadores de la construcción la gran mayoría no tienen vivienda propia. Sí, es una ironía, una contradicción. Construyen las viviendas y no tienen vivienda propia. La idea es que el banco empiece a tocar... Recuerda la canción de Cheo Feliciano, Juan Albañil. Sí. Entonces, la idea es que el banco desarrolle programas de desarrollo social de protección al trabajador, sea vivienda, sea turismo y recreación, sea incluso ayudar a la educación cuando hace falta del trabajador y trabajadora o de salud. Y ese banco, por supuesto, financiará vivienda, financiará créditos de... Claro, vehículos. O sea, la idea que sea direccionado a ayudar a la clase obrera. Vamos a hacer la pausa, Carlos, y ya venimos con más y con la participación de la audiencia. Ya venimos con Carlos López, dirigente de la Federación de Trabajadores Universitarios y de la Central Bolivariana.